Freddy Fazbear Mega Pizzaplex tiene un montón de nuevos animatrónicos dispuestos a darnos más de un susto, además de revelar algún que otro secreto de la saga. Vamos a hacerles un repaso a todos ellos y puntuar sus jumpscares del 1 al 10. Recargad nuestra energía con un fuerte like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada de FNAF y Nintendo. Aquí tenéis a todos los animatrónicos y sus jumpscares de FNAF Security Breach. Empezamos por la estrella del show, Glamrock Freddy, la cara más visible de Security Breach y el héroe que ayuda a Gregory a sobrevivir a esta aventura. Freddy es el cantante del grupo de animatrónicos de Mega Pizzaplex. Es simpático y protector, y solo quiere que los niños se diviertan y sean felices. También es el único animatrónico de todo Mega Pizzaplex que tiene un hueco para tartas y piñatas en su centro, que en este juego utiliza para llevar a Gregory sin ser descubierto. Durante una actuación, Freddy recibe un mensaje a su sistema con un virus que le deja inutilizado, aunque consigue reiniciarse en modo seguro, al contrario que el resto de animatrónicos. En algunos momentos de la aventura, Freddy puede rebelarse contra Gregory, y estos son sus jumpscares. Aunque intente dar miedo, no lo consigue, así que le damos a su jumpscare 6 puntitos por ser muy original. Los endoesqueletos son partes internas de animatrónicos que aparecen en los pasillos de staff más oscuros de Mega Pizzaplex. Su fin es ser transformados en otros animatrónicos en el futuro, pero por el momento se quedan de esta forma. Dan bastante mal rollo con sus garras afiladas y su rostro metálico, pero lo que más miedo da es que solo se mueven cuando les damos la espalda. Así es difícil ver cómo se mueven, pero a veces y si somos rápidos podremos verlos. Son como la muñeca del juego del calamar pero al revés. Su jumpscare es bastante terrorífico, porque te aparece por la espalda cuando no puedes verle. Además de que sus ojos, uno mirando a Albacete y otro a Wisconsin, dan más miedo que risa. A este le damos un 7. No sabemos en qué momento se relacionaron tanto los cocodrilos y el golf, pero Montgomery Gator, alias Monty, tiene un minigolf en Mega Pizzaplex para él solo. Monty es el bajo de la banda de animatrónicos de Freddy, y su peculiaridad es que tiene unas garras muy afiladas con las que puede romper barreras. En uno de los finales se vuelve el líder de la banda al desaparecer Freddy, y por su actitud no nos extrañaría que fuera algo que quisiera desde el principio, coger todo el protagonismo que tiene Freddy en el juego. De cara al final pierde las piernas, y su jumpscare da más miedo de esta forma porque te sigue rápidamente arrastrándose por el suelo. Desde luego no está nada mal, le damos un 8. Glamrock Bonnie es uno de los animatrónicos perdidos de Mega Pizzaplex. No aparece físicamente y entero en el juego, pero hemos visto carteles con su cara antes de que fuera sustituido por Monty. De hecho, si vamos al escenario de Bonnie, Freddy nos dirá que le echa de menos. I do not come up here anymore. I miss him. Este animatrónico fue retirado, y se rumorea que algunas de sus piezas fueron utilizadas para reconstruir al hombre de morado, debido a sus similitudes con el traje de Spring Bonnie. Y hablando de sustituciones, queremos mencionar al animatrónico Glamrock Evo, que se añade al equipo tocando el triángulo tras la desaparición de Freddy. Ninguno de ellos tiene jumpscare, así que lo dejamos sin puntuación. Security Breach es el videojuego de la serie con mayor número de animatrónicos existentes, aunque la mayoría de ellos son el mismo. Los bots de seguridad o staff están repartidos por todo Mega Pizzaplex, y su misión es avisar a los animatrónicos principales y a Vanessa de que han encontrado a alguien que no debería estar ahí. Dentro de este grupo los tenemos con linternas, también fregando los suelos o repartiendo comida, y otros que solo están para repartir mapas del lugar. Estos lo hacen también con un jumpscare, para no perder la costumbre. Hi, please take this map. Take a map. Son los animatrónicos con más variaciones dentro de un mismo juego de FNAF, 13 en total. La más terrorífica de todas pertenece a los bots Staff Alpha, que están tirados en el vertedero y todavía quieren guerra. Especialmente por este último se lleva un 7 en nuestro jumpscarímetro.
En la guardería tenemos a un animatrónico encargado de cuidar a los niños. Ese es Sandro, o como se le conoce en español, simplemente Sol. Es uno de los pocos animatrónicos afables que cuida a los niños y que no intenta matar a Gregory, al menos por ahora. Aún así, este animatrónico tiene varios problemas psicológicos que le hacen peligroso. Digamos que pierde las formas con mucha facilidad, se altera muy rápido si las cosas no salen como quiere, así que es mejor no perturbarle. No tiene jumpscare como tal, pero sí que nos pega algunos sustos al atraparnos mientras queremos jugar. El otro problema que tiene es su doble personalidad, porque cuando se apagan las luces se convierten en, para nosotros, el animatrónico más siniestro de todo Security Breach. Mundro, por Luna en español, es la otra cara de Sol. Cuando todo está oscuro, este animatrónico se vuelve loco y su aspecto cambia a Luna, un despiadado bot capaz de volar y flotar en el aire. Va vestido como un bufón con un gorrito de buenas noches y está obsesionado con dar su merecido a los niños malos. Desde luego nos parece el animatrónico mejor caracterizado de todo FNAF Security Breach, con una voz terrorífica que amenaza a Gregory diciéndole que debe ser castigado. Además de en la guardería, Luna aparecerá a lo largo de todo el juego, cuando se apagan las luces de Megapizzaplex al final de cada hora. Su jumpscare da verdadero miedo, con su cabeza giratoria y los ojos rojos encendidos. Por tu cara bonita te llevas un 9. Durante el juego nos encontramos referencias a un montón de animatrónicos que aparecieron a lo largo de todos los juegos de FNAF. En la zona donde están los camarotes del grupo principal de animatrónicos podemos ver un cuadro con los animatrónicos en su forma de juguete en FNAF 2, además de dibujos hechos por niños, montones de referencias a Foxy como un pirata, versiones de cartón de Ennard de Sister Location, al igual que Bonnie, justo detrás teniendo la figura de Shadow Bonnie, sentado sobre una tumba. También aparece Balloon Boy junto a una calabaza, además de tener un minijuego propio, además de Baby, que está bastante escondida. En el campo de golf de Monty encontraremos una recreación de Freddy, Bonnie y Chica, tal y como estaban en FNAF 1. La voz cantante del grupo la lleva Chica, que aunque toque la guitarra, tiene una potente voz que puede dejar locos al resto de animatrónicos. Glamrock Chica es la versión de Security Breach de un animatrónico con muchísima historia. La verdad que ha tenido una evolución interesante desde que servía cupcakes, hasta que ahora come basura y está obsesionada por las pizzas. El cupcake de Chica se encuentra en una de las vitrinas del museo de Megapizzaplex. Dentro de lo que cabe es el animatrónico más normal del grupo, aunque luego pierde el pico y da muy mal rollo. Su jumpscare empeora conforme avanza la aventura. Aunque sea más peligroso, casi le preferimos con pico. Un 6 para su jumpscare. Le conocimos por primera vez en FNAF 6, y aunque tenía jumpscare en Ultimate Custom Night, no sabíamos que Music Man podía ser tan terrorífico. A pesar de su tamaño, este animatrónico es bastante inteligente, porque solo ataca en espacios reducidos donde él pueda tener ventaja sobre sus víctimas. En un informe de Vanessa se menciona que se robaron varios prototipos de Music Man. Quizás sean estos muñecos los que ahora deambulan por los conductos de ventilación, y que están bajo el control de Glitchtrap y Bunny. El jumpscare de Music Man es uno de nuestros favoritos, y no solo por el susto, sino también por su performance. Esa persecución por los conductos que te pone los pelos de punta, y la forma tan peculiar de moverse hacen que su jumpscare sea de lo más terrorífico. A este le damos un 10, que es la leche. Os presentamos a The Blob, una de las sorpresas más terroríficas de Security Breach. Este ser está compuesto por una masa que ha ido absorbiendo animatrónicos desde que escapó en Sister Location, y que conocíamos como Ennard. Tras el incendio de FNAF 6 ha ido aumentando su tamaño a medida que absorbía los restos de animatrónicos calcinados, hasta el punto de convertirse en una enorme maraña de cables y tentáculos. Ahora actúa como habitante y guardián de las ruinas de la pizzería, y atacará a cualquier ser humano que se le acerque. Para su jumpscare utilizará el rostro de Funtime Freddy, cuyo compartimento facial se abrirá para acabar con la vida de quien ose hacerle frente. Un 7 para su jumpscare. Si examinamos con cuidado el cuerpo de The Blob, podremos identificar algunos animatrónicos. Entre ellos podemos ver a Chica, Mangle, Bonnie, varios esqueletos Endo, Circus Baby en su espalda, y por último la máscara de Puppet. Parece que Blob fue recogiendo partes de estos animatrónicos de las ruinas de la pizzería, además del museo de Pizzaplex.
El regreso de Springtrap era algo que muchos esperaban, y tras su paso por Help Wanted como Glitchtrap, en Security Breach le conoceremos como Burntrap. El plan de William Afton de asesinar niños continúa, pero es que además quiere volver a la vida para encargarse él personalmente. En uno de los finales del juego podemos ver cómo Burntrap despierta para controlar la voluntad de Glamrock Freddy, y nuestra misión es pararle los pies antes de que sea demasiado tarde. A pesar de que se quemó en FNAF 6, su aspecto se ve bastante mejorado, con piezas nuevas que le permiten una mayor movilidad. Aún podemos ver restos de carne del cuerpo humano de William, pero cada vez queda menos. No tiene jumpscare, pero su aspecto resulta terrorífico, convirtiéndose en uno de los animatrónicos que más miedo da de toda la saga. Roxanne Wolf, a la que se le llama cariñosamente Roxy, es un robot con apariencia de lobo protagonista de la atracción Roxy Raceway, donde podemos conducir un kart por una pista de carreras. También cuenta con un salón de belleza, lo que nos hace pensar que la personalidad de Roxanne ha sido diseñada en base a estas dos atracciones. Roxy es muy competitiva, tanto en la pista como fuera de ella. De hecho, ve que capturar a Gregory es una competición que tiene que ganar. Y por otro lado, es muy narcisista, hasta el punto de pasarse la mayor parte del tiempo mirándose al espejo admirando su belleza. Este comportamiento le ha derivado en problemas de autoestima, obligándose a meterse con los demás para sentirse mejor y causándole episodios de depresión. Fazbear Entertainment modificó los ojos de Roxanne para que pudiese ganar con más facilidad las carreras, pero parece ser que tuvo un efecto colateral que le permitía ver robots a través de las paredes. Cuando finalmente Gregory se los quita, Roxy deambulará por Pixaplex con el rostro desfigurado buscando venganza, pero seguirá afirmando que todavía se siente guapa. Su jumpscare es de lo más terrorífico. Imposible no tener pesadillas con este rostro vacío. Te mereces un 8 por guapa. Y cerramos esta lista con el animatrónico más grande de toda la saga, DJ Music Man. Este robot se parece un montón a Music Man, aunque tiene un aspecto mucho más electrónico y moderno. Lleva unos cascos de DJ. En su boca se puede ver una pantalla con diferentes animaciones. Y en vez de ventosas, en sus patas lleva guantes, para evitar destrozar todo a su paso. Su comportamiento ha sido diseñado para que se desplace por las paredes y el techo del local. Según Freddy, DJ Music Man es un buen tipo, y normalmente estará tranquilo si está ocupado en su cabina de DJ. Si consigue atraparnos, nos saltará su jumpscare, donde podremos ver mucho más de cerca su boca luminosa. Lo puntuamos con un 5. Y hasta aquí todos los animatrónicos que podemos ver en FNAF Security Breach. No os perdáis nada sobre la saga en nuestros vídeos de Five Nights at Freddy's que os dejamos por aquí. Y recordad suscribiros al canal para apoyarnos. Un saludo y hasta otra.